Hola amigos, un saludo especial a cada una de las personas que se está conectando en este momento. Gracias por acompañarnos en el lanzamiento del proyecto Hablemos de Salud Mental con tu psicóloga May. Les cuento que en este espacio vamos a hablar sobre diferentes temas de salud mental con invitados especiales. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo alcanzar el equilibrio emocional con un psicólogo invitado de España, Jesús Matos Larrinaga, psicólogo en Psicología Clínica y de la Salud, máster de la Universidad Complutense de Madrid, fundador y director de En Equilibrio Mental y también escritor del libro Buenos Días, Alegría, y un curso de emociones que fue lanzado este año. Así que los invito a adquirir este libro que es un libro excelente para aprender a manejar las emociones. Pero bueno, bienvenido Jesús a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, May, por invitarme y permitirme estar aquí. Un placer. Bueno, Jesús, estuve mirando algo de tu libro y está muy asociado al tema que vamos a hablar. Me gustaría que empezáramos hablando sobre una frase que saqué a partir del libro y es que las emociones negativas no existen. Todas son útiles, todas nos benefician y nos ayudan a alcanzar el equilibrio emocional. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, yo creo que hay como una corriente, ¿no? Literaria o de autoayuda que habla de emociones tóxicas, que habla de emociones negativas. Y realmente lo que nos dice la ciencia, la literatura científica, es que todas las emociones tienen una utilidad. Lo que ocurre es que hay ocasiones en las que determinadas emociones no cumplen su función y entonces en lugar de ayudarnos, pues nos dificultan la vida. Pero no es que la emoción sea negativa, sino que probablemente no sabemos gestionar o que en determinado momento era útil, pero ya no nos es útil, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho más hablar, a mí y a la literatura científica, ¿no? De emociones adaptativas y emociones no adaptativas, en lugar de negativas y no negativas, porque si no parece que tenemos que tratar de huir, ¿no? De estas emociones y precisamente es lo que muchas veces nos mete en un bucle de malestar, el tratar de huir de las emociones. Bueno, Jesús, me gustaría que nos contaras un poco porque yo considero a nivel general que de pronto tenemos un analfabetismo a nivel emocional, ¿cierto? Y me gustaría que nos cuentes qué son las emociones. Parece que todo el mundo sabe o tiene una idea, ¿no? De lo que es una emoción, pero si le pedimos a alguien que nos defina qué es una emoción, es realmente difícil. Y creo que lo es. Al final una emoción es una respuesta de nuestro cuerpo, una respuesta a nivel psicológico y a nivel biológico, físico, que lo que intenta es ayudarnos a adaptarnos con eficacia. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos encontramos con un león en mitad de la selva, en mitad de la sabana africana, pues la emoción de miedo nos ayuda a escapar. El problema es que a lo mejor vemos a nuestro jefe y aparece la misma emoción de miedo. Y en ese caso probablemente no sea adaptativo, no nos ayude dejarnos llevar por el miedo y escapar, ¿no? Es decir, huir por la oficina de nuestro jefe seguramente nos traerá más problemas a largo plazo que beneficios, ¿no? Pero la emoción es la misma y en sí no es negativa. Es decir, yo quiero tener miedo si veo un león. Ahora no quiero tener miedo si viene mi jefe, por ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Claro que sí. Bueno, y precisamente para contextualizar un poco en el tema, tenemos unas emociones básicas, ahí vamos a ir hablando sobre esas emociones, cuáles son esas emociones adaptativas. Las emociones básicas son emociones que compartimos, bueno, dice la teoría que compartimos todos los seres humanos del mundo. Hay alguna teoría que por ahí que habla de que no, ¿no? Pero bueno, está bastante aceptada. Y son emociones que están ahí porque en realidad han sido útiles durante la historia de la humanidad como especie, ¿no? Entonces las emociones básicas serían pues, alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa. Serían esas 6. Y la característica que tienen, que aparte de tener pues, esa función, ¿no? De adaptación, es que todas ellas tienen unos rasgos faciales asociados que nos permiten comunicarnos. Es decir, por ejemplo, una persona invidente que no puede ver sonríe igual que una persona que sí que ha visto sonreír a otras personas, ¿no? Es algo innato que está ahí.
Y, por ejemplo, a nivel de comunicación, nosotros podemos comunicarnos con una sonrisa con una persona que no hable nuestro idioma, ¿no? Y entiende perfectamente qué estamos diciendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas serían las emociones básicas. Y bueno, luego hay emociones más complejas, ¿no? Como puede ser la culpa, como puede ser los celos, como puede ser el desasosiego, ¿no? Es decir, el ser humano al final tiene muchísimas, tiene como una paleta, ¿no? Haciendo la analogía con la pintura, muchos matices, ¿no? Emocionales. Pero serían las 6 básicas. Y todas ellas son adaptativas. Es decir, dependiendo de la situación en la que me encuentre, la alegría me puede ayudar, el miedo me puede ayudar, el asco me puede ayudar, la tristeza me puede ayudar, ¿no? Dependerá de la situación. Es decir, si yo estoy alegre en un velorio, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, si estoy triste, ahí sí. No es la emoción lo que es negativa, sino hay que contextualizarla en un contexto. Exacto. De hecho, dices, estar triste, estar ansioso o enfadarnos es completamente normal, deseable y muy sano. Explícanos un poco esta premisa. Claro, pues lo que hablábamos, ¿no? Si yo veo un león, yo quiero tener miedo. ¿Por qué? Porque ese miedo me va a ayudar a salvarme. De hecho, pues no me caigo por la ventana cada vez que tiendo la ropa, o que pongo a secar la ropa en la ventana, porque tengo vértigo, ¿no? Es decir, no me expongo, ¿no? A la altura. Imaginemos que no nos enfadásemos nunca, que nunca sintiésemos ira, ¿no? Enojo. Pues al final podría llegar nuestro jefe, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, y decirnos, hoy vas a trabajar 8 horas más, ¿no? Y si yo no me enfado, no tengo esa capacidad, pues yo trabajaría 8 horas más y no pasaría nada. El enfado suele surgir ante la injusticia, ante la frustración de objetivos, y ahí está bien enfadarse. O, por ejemplo, si tenemos una pérdida familiar, personal, económica, de cualquier tipo, pues es normal sentirnos tristes, porque precisamente esa tristeza nos va a ayudar a procesar esa pérdida y a prevenir que en el futuro tengamos este tipo de pérdidas, ¿no? Porque al final la tristeza lo que hace muchas veces es, bueno, muchas veces no, siempre, promociona que pensemos más. El problema es que muchas veces no sabemos gestionar la tristeza y nos quedamos enganchados, ¿no? En ese proceso de pensamiento y cada vez sintiéndonos más tristes. Por eso digo, no digo yo, o sea, lo dice pues toda la psicología de las emociones, ¿no? Que absolutamente todas estas emociones son sanas. Y precisamente uno de los grandes problemas es que tratamos de reprimir estas emociones, ¿no? Un ejemplo muy fácil. Si tú tienes una persona con muchísima ansiedad, lo peor que le puedes decir es, pero tranquilízate, ¿no? O si está triste, pero alégrate, como si hubiese un botón, ¿no? De no sientas esta emoción. No funciona así nuestro cerebro, al final. Bueno, precisamente para allá iba y es que en consulta, no sé en la tuya, en la mía, sí, por lo menos en Colombia, no sé en España, pero en mi consulta regularmente escucho, es que expresar o reconocer la emoción es de débiles y de hecho lo planteas en tu libro. Y Sí. es una falsa creencia que encuentro muy arraigada a nivel cultural. Cuéntanos un poco sobre la represión emocional y la gestión de las emociones. Sí, aquí pasa exactamente lo mismo. Es decir, aquí también el mostrar emociones parece que está asociado a la debilidad. Y yo siempre digo lo mismo, digo, mostrar emociones o sentir emociones no te hace débil, te hace humano. O sea, realmente el que no siente emociones, probablemente estemos hablando de una psicopatía, ¿no? O un trastorno mental muy grave, realmente. Es decir, todos sentimos emociones. ¿No? Débiles, pues es otra cosa. Es decir, si buscamos en el diccionario debilidad, no tiene nada que ver con esto. Ahora, yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Que tenemos una sociedad o una cultura que es muy represora emocionalmente. Es decir, aquí en España, por ejemplo, y yo supongo que en Colombia también, a los niños de pequeños se les dice no llores, los niños no lloran, ¿no? O a las niñas se les dicen no te enfades, no te enojes, que te pones muy fea. Este tipo de frases que se repiten, ¿no? Que están como en el inconsciente colectivo, ¿no? Es algo muy que todos hemos oído alguna vez, pues al final mmm, va empujando, ¿no? este fenómeno de represión emocional, y yo creo que todavía es más grave en hombres, ¿no? Que en mujeres. Por ejemplo, yo cuando veo, ¿no? A nivel social, cuando los chicos manifiestan o expresan emociones, solamente veo un lugar, que es en el deporte. Es decir, los chicos solamente lloran cuando gana su equipo de fútbol y se abrazan, si no, no se tocan, ¿no? Es como... Y realmente pues es un problema, porque al final es una dimensión del ser humano, las emociones, mucho más importante probablemente que el pensamiento racional.
Entonces, pues precisamente el primer paso, desde mi punto de vista, para gestionar emociones es dejar de negarlas. Es primero estar en contacto con ellas, ¿no? Y después ya veremos qué hacemos con ellas, pero no voy a negar mi tristeza. O sea, si yo estoy triste y me pongo a decir, no estoy triste, no estoy triste, no estoy triste, voy a seguir triste e incluso probablemente mucho más. Porque mi cerebro al final se va a encargar de que yo me entere de que tengo que estar triste. Jesús, imagino en este momento hay conectadas algunas mamás, algunos padres de familia. ¿Cuál sería tu recomendación frente a la educación emocional infantil? Es complicado, realmente, porque uno nunca sabe, ¿no? No hay un manual de instrucciones, ¿no? En realidad, los niños necesitan primero apoyo emocional, es decir, entender que, pues, que estar triste está bien, que no pasa nada, entender que se puede enojar. Y también el papel del adulto, ¿no? Del padre o del cuidador, es ayudar a gestionar esas emociones. Es decir, al principio nosotros somos como el agente externo que gestiona las emociones del niño, ¿no? Entonces, pues primero, aprender a gestionar nuestras emociones, porque si no probablemente le vamos a enseñar el proceso de una manera pues, no correcta. Y entonces, por un lado necesitan apoyo y por otro lado también necesitan límites, ¿vale? Entender bueno, que hay causas y consecuencias y que no se puede hacer todo, ¿no? Yo creo que con estas dos variables, así a grandes rasgos, los niños crecen sanos y fuertes emocionalmente, ¿no? Y con un apego seguro, ¿no? Que es de lo que se suele hablar en estos casos. Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, ahorita nos hablabas sobre cómo de pronto los hombres no expresan las emociones. De hecho, yo he encontrado que algunos hombres su forma de expresar las emociones es a través de pronto del celular, es de pronto a través del licor y de algunas acciones que no están nada asociadas a las emociones. Cuéntame qué piensas de esto. Sí, al final hay muchas estrategias, ¿no? De gestión emocional que no son buenas. Pues, por ejemplo, tratar de evitar emociones es una estrategia. Ahora es malísima. Es decir, a corto plazo puede que funcione, a largo plazo no. Es decir, si yo trato imaginemos que tengo miedo a hablar en público, por ejemplo, y mi estrategia es poner excusas para no hablar en público, pues nunca voy a superar ese miedo, por ejemplo. O imaginemos que necesito beber o ingerir licor para hablar en público. ¿Qué va a ocurrir? Que siempre voy a necesitar de esa estrategia de regulación emocional. Y además el cerebro lo que hace es codificar, ¿no? O aprender de esas estrategias que funcionan a corto plazo, que precisamente o seguramente no funcionen a largo plazo. Como por ejemplo la evitación, ¿no? Evitar ir a un lugar porque me da miedo, beber licor para no afrontar determinadas cosas. Claro, eso a corto plazo me tranquiliza, pero a largo plazo me perpetúa en ese estado de ansiedad. Aparte de, por supuesto, todos los efectos adversos, ¿no? que tiene el consumo de alcohol, por ejemplo. Y sí que es cierto que parece, ¿no? Que los chicos tendemos más hacia ese tipo de comportamientos. De hecho, el estudio es de Europa, ¿no? Pero me imagino que será parecido los datos en Latinoamérica y en Estados Unidos incluso. Así es. Y, y dice que las chicas, en general, tenéis 3 veces más posibilidades que los chicos de padecer problemas de ansiedad y de depresión, y los chicos tenemos más posibilidades de padecer trastornos que tengan que ver con el consumo de sustancias, ¿no? De alcohol, juego patológico, consumo de drogas, etcétera. Entonces, bueno, parece que son como estrategias distintas, ¿no? Las que utilizamos a nivel global, ¿no? Esto siempre es hablando en general. Por supuesto, hay casos concretos, ¿no? Que cada uno pues gestiona como puede, ¿no? Depende de la historia de cada persona, claro. Así es, pero bueno, precisamente en la actualidad algunas personas aprovechan del tema de las emociones, especialmente de una, yo creo que sabes cuál es, la felicidad, ¿cierto? Sí, sí, Y claro. tú dices en el libro, vivimos en un mundo en el que la dictadura de la felicidad nos ha hecho sus esclavos. ¿Cómo es esto? Totalmente. Es decir, pongamos la televisión. Todos los anuncios te están vendiendo un producto asociado a la felicidad, ¿no? Este perfume, si te pones este perfume vas a ser feliz. Si tienes este carro, este coche, vas a ser feliz. Si te compras esta casa, vas a ser feliz, ¿no? Y parece que si no eres feliz, eres un perdedor, un loser, ¿no? Parece de hecho, hay libros que se llaman personas tóxicas. Es decir, ojo, que no hay personas tóxicas, ¿vale? Tóxica es una sustancia. Una persona no puede ser en sí misma tóxica. Puede estar triste, pero ojo, es una manifestación emocional, no tiene nada que ver, ¿no? Con que esa persona me robe la energía, ¿no? Este tipo de cosas que se dicen. Y bueno, pues al final yo creo
que este mundo, ¿no? Que nos obliga a ser felices, que nos obliga a tenerlo todo ya, ¿no? Parece que necesitamos como venderle al mundo que estamos completamente felices todo el tiempo, ¿no? De hecho, tenemos redes sociales, ¿no? En donde manifestamos nuestra felicidad aparente en muchas ocasiones, ¿no? Y entonces, si tú quieres deprimirte, basta con entrar en Instagram y ver las fotos de tus amigos, ¿no? Y empezar a comparar tu vida con las fotos que aparecen ahí. Pero no es real. Es decir, todo el mundo tiene dificultades en su día a día. Lo que pasa es que, claro, si te comparas con esa vida idílica, ¿no? Que tú estás viendo, que al final es lo que intentamos proyectar todos, ¿no? Esa felicidad, pues no nos permitimos ni estar tristes, no nos permitimos enfadarnos, no nos permitimos tener miedo y al final pues estamos reprimiendo emociones. ¿Y qué ocurre? Pues que tarde o temprano nos rompemos emocionalmente. Jesús, regularmente en la consulta algunas personas dicen, es que yo no expreso, nadie sabe, por ejemplo, a veces personas que dicen, ni mi esposa, ni mi familia, nadie sabe que estoy en un proceso de terapia, nadie sabe que tengo esa dificultad. O en otros espacios dicen, no quiero hablar con nadie de pronto de una depresión que aparece por X factor porque me da vergüenza, ¿cierto? Y hablabas precisamente de los estereotipos sociales. ¿Cuál es tu recomendación frente al afrontamiento de esas emociones a nivel sociocultural? Es muy complicado porque sí que es verdad que hay un estigma muy grande, ¿no? Hacia, ya no solo hacia las emociones, ¿no? De tristeza, de ansiedad, sino por supuesto todavía más hacia la depresión, hacia los trastornos de ansiedad y por supuesto aún más el trastorno mental grave, ¿no? Como puede ser la esquizofrenia, el trastorno bipolar, es decir, entonces, dependiendo, porque creo que nosotros a nivel individual poco podemos hacer muchas cosas a nivel global, ¿no? Pero cambiar ese estigma, yo creo que se está cambiando, ¿eh? Que se están haciendo muchas, se está visibilizando mucho y, pues, por ejemplo, ¿no? El otro día veía incluso jugadores, ¿no? De fútbol, ¿no? O de la NBA, ¿no? Que hablaban abiertamente de depresión, incluso influencers, ¿no? Que ya están hablando de he padecido depresión, he acudido al psicólogo, ¿no? Por lo menos en España, los últimos 4 o 5 años parece que se está normalizando esto. Pero realmente es muy difícil, ¿eh? Contar a nuestro círculo cercano que estamos acudiendo a terapia, porque probablemente hay mucho desconocimiento acerca de lo que es la terapia, ¿no? Y de lo que hacemos los psicólogos dentro de la clínica, de la consulta. Y bueno, pues al final casi lo mejor es que acompañe, ¿no? Ese familiar a nuestro paciente y que le contemos nosotros que es una depresión, que no significa que no quiera hacer nada, que no significa que sea vago, que no significa que realmente no quiera mejorar. No tiene nada que ver con eso. Es decir, es un trastorno muy, muy, muy incapacitante. Por ejemplo, hablo de depresión como puedo hablar de cualquier trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, es difícil. Realmente es difícil el decir a los 4 vientos, estoy yendo al psicólogo. Yo creo que es muy difícil todavía. Algo que sucede a veces cuando hay una persona que está afrontando de pronto una enfermedad de salud mental es que tiene ese temor a no ser aceptado, pero también creo que lo que más genera malestar es no ser comprendido, ¿cierto? Por parte especialmente del entorno familiar o social. Si te pregunto cuál es la recomendación para esas familias, de pronto amigos que tengan una persona, que conozcan un caso, ¿cuál sería esa recomendación para estas personas? Yo creo que apoyo y no tratar de obligar a la persona, sino en lugar de decir, alegra esa cara o venga, ponte contento, ¿vale? Es mucho más inteligente emocionalmente es preguntar, ¿cómo estás? Simplemente a veces solamente la persona que está pasando un mal momento necesita que tú estés ahí, que sea en silencio, no pasa nada. Él no quiere que tú le resuelvas su problema, ¿no? Que es muchas veces a lo que tendemos, ¿no? De, estoy triste. Pues, ¿cómo vas a estar triste si tienes... Claro, estás invalidando la emoción, eso nunca. El tratar de acoger, ¿no? De que esté en un lugar seguro y que pueda expresar. Yo creo que eso es lo más inteligente a nivel y el mejor apoyo que podemos dar a alguien, porque al final no se va a sentir una persona rara sino porque al final tenemos un 20% de personas que van a padecer, que han padecido, que padecen o que padecerán un problema de salud mental. Y probablemente ahora con todo el tema de la pandemia, ¿no? De la cuarentena y todo esto, todavía más. Es decir, está se incrementando mucho. Entonces,
Por ejemplo, en España, los estudios nos dicen que 1 de cada 3 pacientes que acuden al médico de cabecera, al médico de atención primaria, tiene un problema relacionado con estrés, con depresión o alguna somatización física. 1 de cada 3. Es decir, es muchísimo. ¿Vale? Es decir, no es tan raro ya. Todos tenemos estrés, estamos tristes en periodo, y yo creo que tenemos que normalizar poco a poco el acudir al psicólogo, ¿no? Es decir, ir al psicólogo no es de débiles, es que es de valientes, realmente, porque problemas tenemos todos. Pasa que solo algunos se atreven a afrontarlos. De hecho, siempre que empiezo un proceso, digo, te felicito por estar aquí, eres valiente llegar a esta primera terapia. Estoy muy yo hago lo mismo, realmente, porque es muy difícil. Es muy difícil el tomar la decisión y hay que ser muy valiente, yo creo, para empezar un proceso terapéutico, realmente. Bueno, tú nos hablas de aprender a reconocer nuestras emociones, a no evitarlas, ¿cierto? En el libro. ¿Qué nos puedes hablar sobre cómo reconocerlas, cómo se manifiestan en nuestro día a día, en nuestro cuerpo, nuestra mente? Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, al final va a depender de la persona, ¿no? Hay personas que sienten las emociones en un lugar concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, hay gente que nota más la ansiedad en la boca del estómago, o hay gente que nota más la ansiedad en la garganta, ¿no? A nivel fisiológico. Hay personas, pues, que notan la tristeza a lo mejor porque están más preocupados o porque no tienen energía, ¿no? O la ansiedad, ¿no? Dependerá. Yo creo que una buena recomendación que podemos hacer es el llevar un diario emocional, es decir, ir apuntando la situación en la que estoy cuando noto que me estoy activando emocionalmente, tratar de ponerle nombre a esa emoción, es decir, saber si es tristeza, si es culpa, si es miedo, intentar discriminar entre ellas, perdón, e ir viendo qué tipo de pensamientos aparecen en cada emoción, qué tipo de sensaciones físicas aparecen y qué hago, ¿no? Entonces, eso al final nos va a ir dando ciertas pistas para, bueno, ir viendo dónde manifestamos nuestras emociones, porque probablemente casi siempre la situación sea parecida o casi siempre los pensamientos sean parecidos. Entonces, al final es conocernos poquito a poco. Ok, bueno. ¿Y qué hacemos si vemos que estamos evitando las emociones, que no sabemos gestionarlas, que de pronto, por ejemplo, qué recomendación le podemos hacer a aquellas personas que están de pronto afrontando una situación de tristeza? Por ejemplo, en este tiempo hay una emoción que empieza a manifestarse de pronto de forma desorganizada y es la tristeza por los fallecimientos de familiares. Por ejemplo, frente a este tema de duelo que se está viviendo en el mundo porque es global, cómo de pronto gestionar ese proceso. Yo veo que a veces las personas no quieren hablar de nada, quieren más bien evitar el tema. ¿Qué recomendaciones le podemos hacer de pronto a las personas que están afrontando un duelo, aquellas que están afrontando una situación de estrés por estar en encierro, Claro. por estar trabajando desde casa o con los niños en casa y trabajando? Bueno, las múltiples situaciones. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en este tiempo? Lo primero, normalizar lo que estamos sintiendo. Es decir, obviamente, si hemos tenido un fallecimiento de un familiar, es lógico estar triste, estar enfadado, sentir ansiedad, es totalmente normal. De hecho, durante el primer mes o 2 meses, casi cualquier cosa que nos pase está dentro de la normalidad. El problema es si a los 2 meses, más o menos, mes y medio, 2 meses, notamos que esta emoción perdura y que nos está limitando ciertas áreas de la vida, ¿no? Entonces, ahí la recomendación siempre es, bueno, pues acudir a un profesional, ¿no? que nos ayude. Pero yo creo que lo primero es no negar cómo estamos emocionalmente. Es decir, ¿estoy estresado? Pues estoy estresado, ¿vale? Si estoy estresado, ¿qué me viene bien? Pues seguramente dedicarme tiempo a mí mismo, descansar, buscar actividades de ocio, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si estoy triste, pues generalmente lo que me va a pedir el cuerpo es no hacer nada. Entonces, bueno, si estoy viviendo un duelo, al principio está bien que descanse y está bien que un día no me levante de la cama, pero un día. Después probablemente tendremos que volver a organizar nuestra vida y seguir con nuestra vida dentro de las posibilidades, ¿no? Que nos da esta maldita pandemia, intentar no dejar nada por nuestros estados emocionales y seguir adelante, ¿no? Y bueno, pues el no negar emociones, el aprender a etiquetar, a ponerles nombre. Lo que nos dicen los estudios es que
cuando vemos un cerebro con técnicas de neuroimagen y alguien está sintiendo una emoción, si le pone nombre, de repente el sistema límbico, que es el área, ¿no?, encargada del procesamiento emocional, se desactiva y se activa la corteza cerebral. No es que se desactive completamente, pero baja el nivel de glucosa que se consume ahí y sube el nivel de glucosa en la corteza cerebral, que es donde está el pensamiento. Esto a nivel vivencial, o lo que siente la persona, es que la intensidad se reduce. Entonces, el ponerle nombre a las emociones, por supuesto, si podemos tener a alguien de confianza con quien podemos comunicarnos, con quien podemos expresar, esto siempre viene bien, ¿no? Porque al final, primero, nos ayuda a rebajar la intensidad, normalmente. De hecho, lo vemos muchas veces, ¿no?, en la primera consulta que tenemos con alguien que viene muy activado y después de 60 minutos hablando, dice, oye, me voy mejor, ¿no? Y realmente no hemos hecho nada más que evaluar y hablar. No hemos enseñado ninguna técnica, pero sienten un alivio, ¿no? Porque lo han contado, han visto que es un espacio seguro en el que se puede expresar emociones, que no hay juicio, ¿no?, que nadie te juzga por estar triste. Y después, pues bueno, ir aprendiendo a gestionarnos. Es decir, bueno, hay técnicas específicas, ¿no?, como cuestionar nuestros pensamientos o la meditación, que también nos puede ayudar, pero dependerá de cada caso, ¿no?, de lo que nos vaya viniendo bien. Y cada uno yo creo que tiene sus propias actividades que le ayudan a gestionar. Por supuesto, nunca pues caer intentar no caer en beber, en drogarnos, ¿no?, este tipo de cosas que al final lo que hace es nos produce una tranquilidad a corto plazo, ¿no?, pero al final estamos anestesiando, ¿no? Es como si tuviese una piedra, ¿no?, en el zapato y me das una anestesia para no sentir el pie. No tiene sentido. O sea, tiene más sentido quitar, ¿no?, la piedra del zapato. Bueno, a veces en el afrontamiento emocional lo que se hace cuando se evita es como podar las ramas del árbol en lugar de sacar la raíz que está manteniendo el problema, ¿cierto? Entonces, para los que de pronto Totalmente. no han comprendido el tema del corto plazo, la solución a corto plazo es una solución momentánea y la solución a largo plazo va a generar definitivamente bienestar, ¿cierto? Totalmente. Aunque puede ser que el corto plazo al principio genere malestar o un incremento de la emoción, porque nos estamos poniendo en contacto con ella. Inclusive, de hecho, es lo que sucede con alta frecuencia y es que al principio la emoción se dispara y luego empieza a regularse, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo, sí. Hay una frase donde dices que el tiempo no lo cura todo. ¿Cómo es eso Sí, de que el tiempo no lo cura todo? Algunas personas dicen, no, me voy a dar tiempo que de pronto así se soluciona la situación. el tiempo es necesario, claro. El tiempo es necesario, pero no es suficiente, ¿no? En realidad es lo que tú hagas con el tiempo. Es decir, si tú para superar una depresión pretendes que se pase estando en la cama, pues tienes que esperar tiempo porque probablemente vaya para largo, ¿no? O si pretendes, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad generalmente no hay remisión espontánea, es decir, si no afrontas, si no haces un tratamiento, generalmente van a peor, generalmente, no van a mejor. Entonces, pues, o en un duelo incluso. El duelo sí que normalmente tiende a ir a menos, salvo el duelo complicado, ¿no? O traumas, ¿no? Traumas complejos. Pero, pues al final es, si tú pones todas estas estrategias de gestión emocional en el tiempo, poco a poco vas a ir gestionándolo. Lo que ocurre es que muchas veces, sin saber o de forma intuitiva, aprendemos a gestionar emociones o gestionamos nosotros esas emociones con el tiempo, pero a veces no. Es decir, bueno, hay veces que es puro azar, casi, que superemos algo, ¿no? Realmente. Bueno, cuéntanos un poco sobre la técnica de mindfulness. Nos hablas en el libro y nos explicas cómo esa técnica científicamente genera buenos resultados y contribuye mucho, por ejemplo, con procesos de tristeza, depresión, ansiedad, miedo, la respiración consciente. Háblanos un poco al respecto. Sí, el mindfulness al final es la capacidad de atender al momento presente sin juzgar, ¿no? Entonces, al final es una de las condiciones, ¿no?, para nosotros gestionar la emoción. Si nosotros vivimos la emoción desde el presente y aprendemos a observar esa emoción sin juzgarla y sin reaccionar ante ella, la emoción puede que suba, pero va a bajar al final. Es decir, pues por ejemplo, si yo estoy, no sé, hablando en público y no reacciono ante mi emoción de miedo, es decir, no me escapo, simplemente la observo, la emoción se va a acabar extinguiendo o va a acabar bajando, ¿no?, la intensidad. Entonces, el mindfulness justamente nos ayuda a eso, a modificar
la relación que tenemos con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Lo que ocurre es que necesitamos tiempo, ¿no? Un error que yo veo que es muy común es creer que el mindfulness nos ayuda a relajarnos, ¿no? Es decir, bueno, para eso está la relajación, realmente. El mindfulness nos ayuda a observar emociones sin juzgar. Porque generalmente lo que ocurre cuando no estamos desde el presente, observando la emoción, es que juzgamos nuestra emoción y aparece una emoción secundaria. Ejemplo, tengo miedo a hablar en público. Entonces, ese miedo, yo juzgo ese miedo como indeseable y a lo mejor me siento culpable por tener miedo a hablar en público. A lo mejor ese miedo me está ayudando a activarme, a estar más rápido, a prepararme lo que voy a decir. Pero la culpa por sentir miedo no me está aportando absolutamente nada, realmente, ¿no? Entonces, el mindfulness nos permite el observar y aceptar esas emociones, es decir, precisamente lo que queremos hacer, no huir de ellas, sino aceptarlas. Y bueno, pues entrenar en mindfulness al final lo que nos dice la literatura científica es que nos ayuda a prevenir recaídas en depresiones, lo están incorporando en muchos protocolos, ¿no?, de tratamiento pues de problemas de depresión, de problemas de ansiedad. Por ejemplo, en el dolor crónico también nos ayuda, en el mindfulness, es decir, es una técnica que aparece, ¿no?, en los finales de los 70 y que desde entonces pues está acumulando muchísima evidencia científica para realmente muchos males, ¿no?, emocionales y físicos, en muchos casos. O sea que hacer mindfulness, todo el mundo, que es barato. Totalmente de acuerdo. Y ahí es importante diferenciar entre la meditación y mindfulness, ¿no? A veces que meditar o relajarse está asociado a mindfulness y no tiene nada que ver. No tiene por qué, claro, 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 Cuéntame sí. algo sobre eh, algo que llamas como el tiempo basura de preocupación. Para aquellas personas que están preocupadas, estresadas, ¿qué es eso del tiempo basura de preocupación? Claro, esto genera normalmente mucha polémica, ¿no? Cuando uno lo propone en consulta y tú le pides a una persona que se preocupe adrede durante un tiempo. Normalmente son 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, depende. Pero generalmente a lo que nos ayuda ese tiempo basura es a que nosotros nos aburramos de preocuparnos. Es decir, demos tantas vueltas que deje de tener sentido, ¿no?, esa preocupación. Esto tiene que ver con el efecto de supresión del pensamiento, que básicamente es que si tú tratas de no pensar en algo, va a aparecer muchas más veces. Entonces, para poner un ejemplo que todo el mundo lo entienda, cuando tú estás en verano y tienes en la cabeza la canción peor del mundo y no te la puedes quitar de la cabeza, ¿no? Es decir, y tratas de no pensar en ella y vuelve y vuelve y vuelve, pues para quitarnos la canción de la cabeza lo que tenemos que hacer es escucharla varias veces. Es decir, escúchala 4 veces y ya verás cómo no vuelve. Es un poco lo mismo el tiempo basura de preocupación. Es dedicarle pues, bueno, unos minutos a repetir, repetir, repetir y, por un lado, ver lo inútil que es la preocupación, por otro lado, ir descondicionando emocionalmente esos pensamientos que tienen que ver con la preocupación. Por otro lado, también ser capaces de aplazar la preocupación, ¿no? Es decir, si estoy en un momento en el cual no me viene bien preocuparme o tengo que hacer otra cosa, decir, vale, esto luego voy a darle vueltas en mi hora de las preocupaciones. ¿Y qué suele ir ocurriendo? Pues que cada vez la persona va teniendo más control, ¿no? Es decir, puedo aplazar la preocupación. Y en muchas ocasiones lo que ocurre cuando llega la hora de preocuparse es que se les olvida. ¿No? Ay, ayer se me olvidó el tiempo basura de preocupación. Muy bien, está perfecto que se te haya olvidado, ¿no? Está muy bien. Bueno, Jesús, me gustaría para finalizar que nos cuentes qué te inspiró a escribir el libro Un curso de emociones. Bueno, la verdad es que no lo sé muy bien, ¿no? Yo creo que fue la acumulación al final de ver pacientes, de seguir formándome, ¿no? Y entonces, y sobre todo lo que hablamos al principio, ¿no? Pues ese analfabetismo emocional, ¿no?, que tenemos todos y que muchas personas te dicen, oye, es que esto no lo enseñan en la escuela. Es decir, pues bueno, vamos a intentar aportar un granito de arena, ¿no? Intentar, pues, enseñar lo que yo he ido aprendiendo, ¿no?, durante estos años, tanto a nivel técnico, ¿no?, formándome, leyendo artículos científicos, como a nivel de ver pacientes, como también a nivel personal, ¿no? Que uno, pues los psicólogos lo que tenemos es que al final todas estas herramientas también las aplicamos en nuestra vida, ¿no? Y ver cómo pues esa capacidad de gestionar emociones
pues me ha ayudado, ¿no? A salir de muchas situaciones complicadas, ¿no? Y bueno, intentar mantener el bienestar alto, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ¿no? El sentido de la vida probablemente sea ese. Y bueno, cuando miraba, hay un comentario donde dices que debería existir, y lo comparto contigo, a veces se lo expreso a los pacientes, debería existir una materia en educación emocional a nivel mundial. Totalmente de acuerdo. Esta parte la comparto porque en realidad que es en la etapa de infancia donde empezamos a formar la forma como afrontamos, ¿cierto? Total. Y desafortunadamente cuando yo reviso casos, vemos que la familia, toda la familia gestionaba sus situaciones difíciles a través de la ira, a través de la tristeza, Claro. a través de la ansiedad. Entonces, qué importante que podamos seguir trabajando por la educación emocional. Me alegra muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias por aceptar esta invitación. No sé si tengas alguna conclusión para nuestra audiencia, alguna invitación. Bueno, pues que se animen, ¿no? A aceptar emociones, que se animen a intentar gestionarlas, que se animen a leer sobre emociones, que se animen a estar en contacto con esa parte del ser humano que es tan importante, ¿no? Porque al final cada decisión que tomamos en nuestro día es una decisión emocional. Aunque creamos que es racional, hay una emoción detrás, siempre. Entonces, pues bueno, que pongamos, que subrayemos la importancia de las emociones y, por supuesto, que recordemos que no hay emociones negativas o malas, sino que todas nos ayudan, pero hay que ver qué tenemos que hacer con ellas. Bueno, Jesús, muchas gracias. Bueno, amigos, si les ha gustado este video, los invito para que se suscriban, nos den like, nos dejen un comentario, nos cuenten sobre qué tema les gustaría hablar próximamente, porque vamos a seguir hablando sobre salud mental con tu psicóloga Mari. Chao, hasta una próxima.